Muy buen día, jóvenes, bienvenidos a esta nueva sesión en la que seguimos trabajando con electroneumática y seguimos aplicando el método mínimo. En esta ocasión vamos a trabajar con esta secuencia que se nos presenta aquí, que es A más, A menos, B más, B menos. Recordando los pasos mínimos, pues los pasos para este método. Tenemos las válvulas biestables. El separar, hay que separar en la menor cantidad de grupos. ¿Cómo se hace esto? Bueno, cuando se repita una letra hacemos una separación. En este caso tenemos A más, A menos, aquí de inmediato ya se repite la letra, por lo que podríamos hacer ya la separación de grupos. Al haber un grupo nuevo, comenzamos de nuevo, tenemos A, tenemos B, y aquí tenemos la otra vez B. Por lo tanto, aquí se vuelve a repetir una letra y ahí se realizará otra separación. De esta forma vemos que nos van a quedar tres grupos para esta secuencia. Ahora, identificar las señales de cambio de grupo, son las que irán en la etapa de control. En cambio de grupo, aquí tenemos el A. Cuando A regrese detectaría el A0, pero esta es dentro del mismo grupo. Por lo tanto hay que identificar las de cambio de grupo, que en este caso sería del A más al A menos. Cuando sale A, detecta el A1. Por lo tanto, aquí identificamos que la primera señal de cambio de grupo es A1. Otro cambio de grupo se realiza de B más a B menos, por lo que cuando sale B detecta el sensor B1. Esa va a ser nuestra otra señal de cambio de grupo. Y hay una más, cuando terminamos la secuencia con el B menos, va a detectar el sensor B0 y ese B0 va a provocar el reinicio de nuestra secuencia. O también se puede considerar como cambio de grupo, ya que estamos en el grupo 3 y se regresará al grupo 1. Pues vamos a agregarlo aquí también. Por lo tanto tenemos tres señales de cambio de grupo, que aquí viene siendo B0. Ya tenemos aquí identificado y yo lo voy a agregar acá porque van a ir en nuestra etapa de control como nos lo indican los pasos. Hay que identificar las señales de dentro del grupo. Aquí solo tenemos una que viene siendo A0. Cuando A regrese detecta el A0. Y lo colocamos aquí para nuestra etapa de potencia. Ahora, el número de memorias será igual al número de grupos. Vamos a tener un total de 3 memorias, pero cabe resaltar estos dos pasos. Dice, cuando trabajamos con el método del paso mínimo, nos indica que las memorias van a quedar de forma, bueno, como la trabajamos en el paso mínimo con dos grupos, en el ejemplo anterior, que teníamos los dos contactos aquí abiertos en serie y en paralelo un contacto abierto y uno cerrado. Cuando existen más de dos grupos, como lo es en este caso, las memorias quedan como en el paso máximo, que es dos contactos abiertos y uno cerrado, todos en serie, y aquí uno en paralelo, un contacto abierto en paralelo. Por lo tanto, nos deshacemos de esta memoria y nos vamos a quedar trabajando con esta memoria, como lo hicimos con el paso máximo. Recuerden, este tipo de memoria, trabajando en el paso mínimo, cuando se tienen tres grupos o más. La otra memoria cuando es paso mínimo, pero solo se tienen dos grupos. Muy bien. Ya identificado el tipo de memorias con las que vamos a trabajar, hay que agregar las que se necesitan, que es una memoria por cada grupo. Por lo tanto, van a ser tres memorias. Aquí está la segunda. Vamos a recorrer esto un poco para acá. Y ahí está la tercera. Como lo vimos en el paso mínimo, vimos que en la etapa de potencia las señales que agregábamos eran igual al número de memorias. Por lo tanto, si aquí tenemos tres memorias,
en este caso tendríamos que agregar 3 de estas señales, pero si lo dejamos solo así, vemos que solo tendríamos 3 solenoides. Entonces, ¿cómo vamos a agregar la otra? Bien, viene por... ya me anda fallando acá el mouse. Por las señales de dentro de grupo. Como en el ejemplo anterior, vimos que las señales de dentro de grupo van en paralelo en la etapa de potencia. En el ejemplo pasado, vimos que quedaba, por cada línea quedaba una en paralelo y por la otra línea también quedaba otra en paralelo. Pero en este caso tenemos 3 señales, 3 vías, 3 conexiones para las solenoides y solo una señal va a quedar en paralelo. Entonces, ¿en cuál de esas 3 debe de quedar? Que vendría siendo el acero. Debe de quedar según el grupo en el que se encuentre. Es decir, esta señal sería para el primer grupo, esta señal sería para el segundo grupo y esta señal para el tercero. Por lo tanto, el A0 se encuentra aquí en el grupo 2. Esa conexión que se va a realizar en paralelo debe de quedar con con esta señal del grupo 2. Por lo tanto, aquí le hacemos espacio y agregamos. Recuerden que, como lo vimos en el ejemplo anterior, es igual un contacto abierto y su solenoide, pero van en paralelo con esa otra señal. ¿Sí? Si se fijan en el grupo 1 solo tenemos una señal, ahí está. En el grupo 2 tenemos el A1 que habilita ese grupo 2 y el A0 que es otra señal que queda dentro del grupo 2. Entonces va a quedar de esta forma. Y al final para el grupo 3 solo se tiene una señal, por lo tanto va a quedar esta línea libre también. Muy bien. Ahora, ¿cómo terminamos de conectar? Bueno, vamos a indicar las señales que van aquí. Recordando que si trabajamos con la primer memoria, las condiciones que van a habilitar a este relé lo identificamos. Bueno, identificamos el relé con la letra K y nos vamos en orden. Entonces aquí sería K1, el siguiente sería K2 y el siguiente sería K3. Ahora, ¿cómo complementamos las señales para estos contactos? K1 nos va a servir para enclavar esta memoria. Por lo tanto, la señal que va en paralelo debe estar asociado a ese relé. Igual en la segunda memoria que habilitamos el K2, este contacto va a enclavarse con una señal del mismo relevador. Y en K3 igual. Bueno, en la memoria 3 habilitamos el K3. Se enclava con esa señal del propio K3. Luego, ¿qué otra señal tenemos? El K1, la memoria 1 va a preparar el siguiente paso. Es decir, cuando se habilite esta memoria, también se va a provocar que se cierre este contacto para preparar esta memoria. Cuando se habilite este K2 o este relevador 2, va a preparar la siguiente memoria, por lo tanto este contacto debe de estar asociado al K2. Y cuando se habilite la memoria 3, en teoría tendría que continuar con la siguiente, que en este caso sería regresar al K1, pero esta señal viene dada por nuestra señal de arranque. Por lo tanto, cuando presionemos el botón de iniciar y que se habilite el relé K0, un contacto de ese relevador debe de preparar nuestra primer memoria. Por lo tanto, aquí lo debemos de asociar con ese relevador. Ahora, si ya presionamos el botón de arranque, aquí se cierra el contacto, ya está listo para habilitar el K1. ¿Qué otra señal necesitamos para que eso suceda e inicie nuestra secuencia? Bueno, nos vamos aquí a las señales y vemos que la señal de inicio también es que esté presionado el sensor B0. Por lo tanto, aquí tenemos que asociarlo a esa señal.
En la memoria 2, cuando ya salió A, vemos que va a detectar el A1. A1 es nuestra condición de cambio de grupo, recordando que estas son las señales que van aquí. Entonces, para habilitar nuestra memoria 2, tenemos que haber pasado ya por la memoria 1 y que se detecte esa señal del A1. Cuando pasamos al B1, bueno, perdón, a la memoria 3, que esta señal ya tenemos el K2 habilitado, es decir, nuestro paso anterior, y necesitamos la otra señal de cambio de grupo, que en este caso es la señal de B1. Y recuerden, en la etapa de control, nuestras señales que nos van a ayudar a habilitar las memorias son las señales de cambio de grupo, que vienen siendo B0, A1 y B1. B0, A1 y B1. Ahora, este contacto, ¿para qué nos servía? Recuerden, cuando presionamos el botón de arranque, se cierra aquí el contacto, va a permitir el flujo de la corriente. B0, si está presionado, también nos va a permitir el flujo de la corriente, y este contacto cerrado también. Ahora, este contacto recuerden que lo agregamos para deshabilitar la memoria. ¿Cuándo se deshabilita la memoria? Cuando ya estamos en el paso siguiente. Es decir, cuando ya estamos aquí en la memoria 2, necesitamos una señal que nos deshabilite la memoria anterior. ¿Cómo sabemos que ya estamos en la memoria 2? Porque se habilita el relé K2, y al habilitarse y enclavarse esta memoria, debemos deshabilitar la anterior. Por lo tanto, este contacto debe de estar asociado a K2. Cuando estamos en la memoria 2, vamos a pasar a la memoria 3. En la memoria 3 debemos deshabilitar la memoria 2. ¿Cómo sabemos que ya llegamos a la memoria 3? Porque se habilita el relé K3. Entonces, cuando ese relé se habilite, debe deshabilitar la memoria anterior. Por lo tanto, este contacto debe de estar asociado al K3. En la memoria perdón, la memoria K3 nos hace regresar al K1. Por lo tanto, estando en la memoria 1 que se habilita ese K1, ese relé debe de deshabilitar a esa memoria 3. Una vez terminadas estas conexiones, si nos basamos en la memoria por memoria, recuerden, la señal anterior prepara esta memoria. Cuando habilitamos el K1, se enclava con una señal del K1 y se deshabilita esa memoria con el relé siguiente. Si estamos con la memoria 2, el relé anterior prepara esta memoria, se habilita el relé K2, esa misma señal nos permite generar el enclave y se deshabilita con el siguiente relé, que viene siendo K3. Y con la memoria 3 sucede lo mismo. Se habilita cuando ya pasó la memoria 2. Se habilita el relevador K3, un contacto abierto permite que se enclave, y cuando se reinicia el sistema y se habilite nuevamente la memoria 1, va a deshabilitar esta memoria 3. Ahora, ¿cómo se habilita cada solenoide en la etapa de potencia? Bueno, aquí basándose en la secuencia que se va a realizar. Para que se habilite la primera solenoide, bueno, primero, ¿qué paso o qué acción es la primera que se va a ejecutar? Que salga A. Entonces, para que salga A, se debe de habilitar la solenoide o el solenoide Y1. Entonces, esto debe ser Y1. ¿Cuándo se habilita? Cuando la memoria 1 ya esté funcionando. Por lo tanto, este contacto debe de estar asociado al K1. El siguiente paso, ¿cuándo va a suceder? Cuando ya estemos trabajando con la memoria 2. Y el último paso, ¿cuándo va a suceder? Cuando ya se esté o se encuentre el circuito o la secuencia en la memoria 3. ¿Qué va a pasar cuando ya sale A? Debe de regresar A. Por lo tanto, esta señal, cuando lleguemos a la memoria 2, debe de permitir el regreso de A. ¿Qué provoca el regreso de A? Si se habilita el solenoide Y2. Ahora, aquí tenemos esta conexión en paralelo. ¿Por qué? Porque
Estamos en el grupo 2 y tenemos una señal dentro de ese grupo. Por lo tanto, nos regresamos a los pasos y nos dice que cuando identificamos las señales de dentro del grupo, que es A0, aquí lo tenemos también como referencia, estas deben de ir en paralelo en la etapa de potencia. Por lo tanto, este contacto no se va a habilitar con una memoria, sino con la señal A0. ¿Qué va a pasar en ese paso? Bueno, cuando ya detecte el A0, que ya se haya cumplido el A más y el A menos, debe de provocar que B salga. ¿Qué solenoides debemos de habilitar para que B salga? La Y3. Aquí lo identificamos con Y3 y ya por puro descartes sabemos que aquí iría el Y4, pero igual nos basamos en el último paso, que es que B regrese, y para que B se regrese se tiene que habilitar esa Y4. Ahí está. Ya una vez identificadas todas las señales, ya podemos terminar de conectar y a mi parecer una forma más fácil es ir conectando de atrás para adelante. Bueno, conectar la última señal. Ya estas señales las pueden conectar a su gusto. Pero así se batalla menos porque ya se tiene aquí la referencia a dónde van a ir estas señales. Al igual que en la parte superior para conectar con los 24 volts. Ahora ya teniendo esas señales ya simplemente terminamos de conectar en las señales que nos faltan. Ahí está. Vamos con los de la etapa de potencia. Y acá nos vamos igual aquí en corto. Ahí está, ahí está. Ahí está. Y ya faltan menos. Y ahí está. Espero no se me olvide ninguna conexión. Al parecer está todo. Vamos a probar para ver si es cierto. ¿Qué pasó aquí? Hay conexiones atravesadas. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Vamos a ver. Bueno, creo que ahorita que lo moví se amontonó ahí. Vamos a ver. Ahí está. Sí, ya está preparado el aire. Vamos a presionar el botón de inicio. Ahí se habilita la primera memoria. A más, a menos, B más, B menos. Y ahí ya se cumple la secuencia que se nos había solicitado en un principio. Bien, entonces el paso mínimo ya vimos cómo era, cómo cambian las memorias teniendo solo dos grupos. Ahora el paso mínimo, pero cuando se encuentran tres grupos o más hay que regresar a la memoria como cuando se trabajó con el paso máximo. Y cuidado también con estas conexiones, recuerden, las únicas que deben de ir en paralelo son las que se encuentren dentro del grupo y van a estar relacionadas con la señal que genera ese grupo. Es decir, si la memoria 2 genera el inicio del grupo 2 y el A0 pertenece a ese grupo 2, debe de estar en paralelo con esa señal. Hasta aquí sería todo, jóvenes. Cualquier duda lo vemos en clase. Nos vemos en la siguiente. Cuídense.